Listo, entonces, estamos viendo todo el sistema de la gestión de la calidad a través de la ISO 9001 versión 2015. ¿De acuerdo? Entonces, la idea aquí es que podamos comprender, primero conocer en qué consiste esta norma ISO 9001 y luego cómo está compuesta, ¿de acuerdo? Esto va a ser un primer acercamiento de repente en su vida profesional sobre la norma ISO 9001. ¿Por qué? Porque estoy seguro que un grupo de ustedes, uno o varios, van a ser auditores de calidad. Van a trabajar en una empresa consultora de sistemas de gestión de calidad basadas en la norma ISO 9001 y van a ir a trabajar, van a ir a hacer consultoría, van a asesorar a diversas empresas grandes, pequeñas, medianas, industriales de servicios para que puedan tener un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001 versión 2000, la que toque, en sus empresas. Ustedes van a ser consultores de gestión de calidad. Uno o varios de ustedes van a hacerlo. Yo estoy casi seguro por estadística. ¿De acuerdo? Entonces es importante que conozcan esto. Entonces, un grupo de ustedes va a ser consultores de ISO 9001 y otro grupo de ustedes va a trabajar en empresas que tengan ISO 9001. Entonces, por ambos lados tienen que conocer y entender cada uno de los requisitos, ¿de acuerdo? O sea, ustedes van a volverse expertos a través de su carrera profesional en la norma ISO 9001. Este es un primer acercamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a tocar todos los requisitos de la norma ISO 9001 a través de esta semana y la siguiente. Entonces, para empezar, eh, la norma ISO 9001 tiene 10 capítulos, ¿de acuerdo? 10 capítulos. Pero del capítulo 1 al capítulo 3 eran generalidades, ¿no? Como te había mostrado la semana anterior, que era, por ejemplo, definiciones, una parte introductoria, ¿no? Con qué normas está relacionado. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 3 eran capítulos generales que aparecen en cualquier sistema de cualquier norma de la ISO, ¿de acuerdo? De la empresa ISO. Pero a partir del capítulo 4 al capítulo 10, todo lo que nos dicen estos capítulos son requisitos que debe cumplir la empresa para poder implementar una gestión de calidad basada en la norma ISO en sus empresas, ¿de acuerdo? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Todo lo que dicen estos capítulos son requisitos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo identifican un requisito? A ver, ¿cómo saben de repente? ¿Quién me dice cómo se identifica que hay un requisito dentro de la norma ISO? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la palabra clave para identificar un La palabra requisito dentro debe. de la... El debe, correcto, Kenneth, correcto, Tamara, ¿no? Cada vez que en la norma diga la empresa debe, significa que es un requisito que debe cumplir, ¿de acuerdo? Y, a ver, déjenme ver, les he colgado el archivo, un archivo. A ver, vamos a ver, página principal, verificando en el aula virtual si les he dejado una norma. Creo que sí, ¿no? Sí les he dejado. Porque si les he dejado esa tarea, significa que sí les he dejado. A ver, pero está, creo que, en la tarea. Ujú. Correcto. Entonces, bueno, en la ficha de trabajo número 4, allí les he dejado un documento que tiene los requisitos de la norma ISO 9001-2015, ¿de acuerdo? Me parece que es de una empresa española. Entonces, yo lo he revisado y sí tiene los requisitos de la norma ISO 9001-2015, ¿de acuerdo? Esta es como una norma técnica dentro del sistema en algún lugar de España, ¿de acuerdo? Entonces, pueden revisar esa norma. Tiene los mismos puntos que la norma ISO 9001 versión 2015. Y como dice, cada vez que indica debe es un requisito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar ahora los requisitos de esta norma. Entonces, vamos a ir revisándolo capítulo por capítulo, ¿de acuerdo? Primero el 4, 5, 6, hasta el 10, la próxima semana, ¿de acuerdo? Uno de los pilares en que se fundamenta la norma ISO es el ciclo de Deming, que ustedes ya lo conocen, que es de planear, hacer, verificar, actuar, que es un ciclo de gestión empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, para ordenarnos un poquito, de los capítulos 4 al capítulo 7, son capítulos que te indican requisitos que tú debes previamente
plantear o elaborar o cumplir antes de que realmente funcione el sistema de gestión de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, del capítulo 4 al 7 son capítulos de planificación, es decir, que tú debes cumplir antes para que se pueda ejecutar tu sistema de gestión. ¿De acuerdo? Luego hay unos requisitos en el capítulo 8 que son para que nos ayudan a cómo implementar los procesos para tener un sistema de gestión de calidad. Luego el capítulo 9 es la acción de inspeccionar, ¿no? Verificar, corroborar, ¿no? Que se está dando este capítulo nos indica cómo monitorear, verificar, corroborar que todos los requisitos se estén cumpliendo, ¿de acuerdo? No solo del capítulo 8, sino desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, verificar que todos estos requisitos se estén cumpliendo, ¿de acuerdo? Ese es el capítulo 9. Y el capítulo 10 de la norma nos habla sobre la mejora continua, ¿de acuerdo? ¿Cómo debemos hacer una mejora continua de todo este sistema de gestión, ¿no? Porque es uno de los pilares de la norma, la mejora continua. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esto es importante que ustedes sepan. Esto nos permite ver la norma de forma general, ¿de acuerdo? Hay del capítulo 4 al capítulo 10, cada uno tiene un objetivo, los que están aquí en la pantalla, ¿no? O cuál es el extracto o la esencia de cada capítulo, ¿de acuerdo? La esencia de cada capítulo, y cómo se relaciona con el ciclo de Deming, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos conocer del capítulo 4 al capítulo 10. Vamos a empezar ahora con el capítulo 4, ¿de acuerdo? Lo que ustedes ven es cómo está dividido o las secciones del capítulo 4 que se refiere al contexto de la organización. Cuando se habla del contexto de la organización, lo que estamos hablando es de poder hacer un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la empresa, ¿de acuerdo? Poder conocer a la empresa de forma general, porque esto nos va a poder permitir, por ejemplo, planificar todas las acciones necesarias para poder implementar nuestro sistema de gestión de calidad de aquí en adelante. Entonces, necesitamos tener un marco general de la empresa, ¿de acuerdo? En nuestro capítulo 4, entender quiénes son los actores principales para poder desarrollar todo el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir tratando punto por punto, ¿de acuerdo? Estas son las secciones. Dentro de cada sección están los requisitos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera sección, que es comprensión de la organización y su contexto. Entonces, cuando hablamos de comprensión de la organización y su contexto, necesitamos hacer una evaluación de la empresa a nivel externo y a nivel interno, ¿de acuerdo? Cuando hablamos a nivel interno, tenemos que trabajar sobre sus partes interesadas, bueno, los agentes que influyen en la empresa, el mercado, o sea, los clientes o los proveedores o la competencia, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a situarnos en una empresa, de repente, de elaboración de yogur, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es la tendencia del sector yogur, cuántos proveedores hay, ¿no? ¿Qué exigencias tienen los clientes? Entonces, debemos conocer esta parte del mercado. Debemos conocer el entorno legal, o sea, qué normativas, qué reglamentos del gobierno impactan en nuestra gestión como empresa alimentaria. El entorno social, es decir, la sociedad como nos rodeamos, si nos acepta como empresa, si la cultura de la empresa de la sociedad nos acepta, ¿no? Si hay algún conflicto con la sociedad en las acciones que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? De repente una empresa de yogur no tiene ningún conflicto con la sociedad, pero una empresa minera sí tiene conflictos con la sociedad, ¿no? De por sí. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar, ¿no? También el entorno tecnológico que se refiere a los medios de producción disponibles para que nosotros podamos operar, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos ejecutar nuestras actividades, ¿de acuerdo? Ese es en el mercado externo, en la evaluación externa. Y a nivel interno necesitamos conocernos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son nuestros valores? O sea, la empresa, los colaboradores, ¿en qué creen? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es la cultura organizacional? ¿De acuerdo? Si somos muy reacios al cambio o somos una organización flexible que nos adaptamos rápidamente, ¿cómo somos? ¿Cómo nos desempeñamos a nivel de organización? ¿No? Si somos ágiles o si somos más conservadores,
¿no? Hay que empezar a evaluar cómo somos, ¿no? Cómo somos como empresa, ¿de acuerdo? Y también evaluar cómo están nuestras políticas, estrategias de negocio para lograr los objetivos, ¿de acuerdo? Si tenemos o no tenemos, porque muchas empresas que quieren de repente eh, certificarse con una norma ISO 9001, a veces no tienen una visión de largo plazo, por lo tanto, muchas veces no han evaluado este mercado externo ni el mercado interno. Entonces, importante que para poder certificarse, realicemos un ejercicio de evaluación externa y de evaluación interna, ¿verdad? Al contexto de la organización. A ver, ¿quién me dice en qué otro curso ustedes hacen una evaluación externa y una evaluación interna? ¿En qué otro curso se estudia? Ah, correcto, correcto, Mariela. Muy bien. En gestión del medio ambiente también evaluamos a nivel externo e interno, especialmente cuando queremos certificar en la ISO 14001. También nos pide evaluar o hacer un diagnóstico de la empresa a nivel externo e interno. Correcto, Giancarlo, ¿no? Areli, en dirección estratégica, que me parece están llevando actualmente, también para hacer un plan estratégico necesitamos evaluar, ¿no? Para marketing, seguramente también, porque necesitamos tener estrategias comerciales, estrategias de marketing y solamente conociéndonos a nosotros mismos. Entonces, ustedes están, por ejemplo, colocando sistema de gestión de seguridad también porque está relacionado con una norma, ¿no? O dirección financiera. Gestión de operaciones en servicios también hace una evaluación interna y externa, ¿no? Marketing y gestión de medio ambiente, dice Cristina, ¿no? Marcela comenta dirección financiera, Renato en marketing, César, ¿no? Que nos mencionó en sistemas de gestión de seguridad, Jesús en gestión de operaciones en servicios, Leonel en formulación y evaluación de proyectos también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varios cursos o varias especializaciones en los cuales es necesario que podamos tener una evaluación externa e interna de la empresa. Puede ser con diversos objetivos, pero al final hay que hacer esa evaluación, ¿no? Hay que conocernos a nivel externo e interno. Entonces, la empresa debe mostrarse, un requisito es que la empresa debe realizar una evaluación externa e interna, ¿de acuerdo? Es necesario que la empresa se evalúe externamente e internamente y ver cómo se encuentra su situación, ¿de acuerdo? Hacerse un diagnóstico actual con lo que está actualmente, cumple para poder o puede lograr los objetivos que se plantea. Entonces, en eso consisten las evaluaciones externa e interna, ¿no? Y para ello nosotros utilizamos diversas herramientas para el análisis estratégico. ¿Por qué es estratégico? Porque tiene una visión de largo plazo y nos permite evaluarnos como empresa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos tipos de evaluación. Evaluación externa y luego evaluación interna. Algunas herramientas para evaluación externa. ¿Quién se acuerda? Yo las voy a poner acá, pero quisiera saber si se acuerdan estas herramientas. De evaluación externa. Es decir, para evaluar el entorno económico, financiero, legal, exterior a la empresa, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas conocen o de repente han escuchado o se acuerdan de repente? El pastel, perdón, el pestel dice César, ¿no? Correcto. ¿Y puedes, César, comentarnos qué significa cada letra? Profe, las que me acuerdo es político, económico, social y no me acuerdo del T, los otros últimos, pero eso sí me acuerdo. Es en Muy marketing. bien, Lo hice en marketing. correcto. Sí, César, solo te faltó tecnológico, ¿no? Y ya está, con eso completabas, ¿no? Bueno, creo que la L es de legal, ¿no? Si no me equivoco. Entonces está muy bien, ese es un análisis, por ejemplo, que te permite analizar a la empresa desde diferentes puntos de vista, ¿no? El análisis político, es decir, cómo por ejemplo, el análisis PESTEL, ¿no? A nivel político, ¿cómo influye el sistema de gobierno sobre la empresa? ¿Verdad?
El económico, ¿cómo está el medio económico de la empresa? O sea, hay incentivos, hay motivación, ¿no? Las personas tienen dinero para comprar o no lo tienen, cómo está el desempleo, cómo influye la inflación en la empresa. Entonces, eso hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, el S social, ¿no? ¿Cómo se encuentra la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad me da respaldo o no me da respaldo. Por ejemplo, una empresa minera, el análisis social es importante, ¿no? El tecnológico, también, ¿no? O sea, si hay los medios de producción tecnológicos para que yo pueda lograr, por ejemplo, ¿no? Mis objetivos de calidad de repente, ¿no? O tener cero fallas, por ejemplo, ¿no? El tecnológico y el legal, ¿no? El legal es básicamente las normas que me da el gobierno, que me dan, si me dan o no flexibilidad para trabajar, ¿no? Yo muchas veces relaciono el político con el legal, ¿de acuerdo? Como que están muy relacionados. Por eso yo lo llamo, no pestel, sino pestec. Pero ahorita les voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, Alexis nos dice matrices, ¿correcto? ¿Cuáles matrices? Las que Giancarlo nos dice, ¿no? Por ejemplo, el FODA, ¿no? Que es para, ah, para evaluar, por ejemplo, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Fortalezas y debilidades por el lado interno, oportunidades y amenazas por el lado externo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, oportunidades, bueno, si nosotros quisiéramos identificar oportunidades o amenazas, tenemos que identificarlas que son aquellas que impactan para todas las empresas del sector, ¿de acuerdo? Eso para acordar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es una oportunidad, es una oportunidad que impacta para todos los proveedores del sector, los competidores. O si es una amenaza que nos amenaza a todas las empresas del sector. Imagínense que estamos en el sector cervecero, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros, los 25 que estamos acá, tuviéramos una empresa de cerveza artesanal, ¿de acuerdo? Pero resulta que se está anunciando la llegada de un monstruo cervecero internacional, esos que ocupan todo el mercado. Eso, por ejemplo, es una amenaza para mi empresa, pero también para cada una de las empresas que ustedes están liderando. Por lo tanto, es una amenaza, ¿de acuerdo? Porque atañe a todos. La diferencia, por ejemplo, ya está con las fortalezas y debilidades, eso solo le atañe a una sola empresa. Por ejemplo, de repente la empresa de Alexis tiene una fortaleza en el sistema de distribución, ¿no? Él puede llegar a cualquier punto de la ciudad a cualquier hora. Esa es su fortaleza. Es decir, que los clientes nunca quedan desabastecidos. En cambio, para mí esa puede ser una debilidad. ¿Por qué? Porque yo no tengo carritos, no tengo disponibilidad, no tengo recursos. Entonces, si un cliente me pide, a veces estoy pataleando y alquilando taxi para llevarle el producto. Ese para mí es una debilidad, pero para Alexis puede ser una fortaleza. Y así puede ser otros puntos. Entonces, las fortalezas y las debilidades son independientes para cada empresa. En cambio, las oportunidades y amenazas atañen a todas las empresas del sector. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué herramientas tenemos? ¿No? Por ejemplo, el análisis PESTEC. Bueno, yo no le llamo PESTEL, sino PESTEC. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta las legales de repente eran las últimas, pero yo les he colocado dentro de las fuerzas políticas, gubernamentales y legales, ¿no? Legales relacionadas a las normas o las leyes que nos dicta el gobierno, ¿de acuerdo? Ese es el análisis legal. Las económicas, sociales que ya hemos comentado, ¿no? Y finalmente las fuerzas competitivas, que son aquellas, por ejemplo, yo soy una empresa de cerveza artesanal, entonces hay otras empresas del mismo rubro. Entonces, ¿qué tan competitivo es ese sector? Digamos, si hay muchas empresas del mismo rubro, lo que se espera es que la rentabilidad sea baja del sector. ¿Por qué? Porque con tantas empresas, los clientes tienen hartas opciones para ir, entonces no se concentran en un solo proveedor de servicios, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no tengo tantos ingresos como quisiera. Pero imagínense si fuera un sector bien reducido, bien condensado, ¿no? Donde solo hubieran 2 o 3 productores de este tema, de este servicio. Entonces, por lo tanto, hay una alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque hay baja competencia y si es demandado este servicio, entonces hay bastantes utilidades, ¿de acuerdo? Entonces, esas fuerzas competitivas también tenemos que ver. Como organización, tenemos que enmarcarlas, ¿de
acuerdo? Entonces, ¿qué debe hacer la empresa que quiere certificar en ISO o que quiere implementar un sistema de gestión ISO 9001? Realizar una evaluación externa de la organización utilizando cualquiera de estas herramientas. Puede ser el análisis PESTEL, puede ser la matriz de evaluación de factores externos, o solamente oportunidades, solo amenazas, o puede ser utilizando el modelo de 5 fuerzas de Porter, ¿no? No de Harry Porter, sino es otro Michael Porter, ¿no? Que es rivalidad entre competidores, productos sustitutos, ¿no? Que también seguramente lo van a estudiar en dirección estratégica, es para evaluar a la empresa, pero con respecto al entorno, ¿no? O puede utilizar la matriz de perfil competitivo, que también sitúa a la empresa, es como que una ampliación del de fuerzas competitivas, ¿no? Sitúa a la empresa y la comparamos a la empresa con sus competidores cercanos. ¿Está mejor o está peor? ¿De acuerdo? Entonces, la organización que quiere implementar un sistema ISO de calidad debe utilizar cualquiera de estos análisis para hacer su evaluación externa. ¿De acuerdo? Y como en toda norma, debe estar evidenciada este análisis, ¿de acuerdo? Y puede estar evidenciado a través de un plan estratégico, un documento que refleje el planeamiento estratégico donde se vea que se ha realizado un análisis de evaluación externa. Y como herramientas para el análisis interno, tenemos, por ejemplo, lo que se llama el análisis de áreas funcionales, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ir barriendo área por área de la empresa. Área administrativa, área de marketing, área de operaciones, área de finanzas, ¿no? Cada una de estas áreas son componentes de la empresa y cada una de estas áreas tiene puntos a favor y tiene puntos en contra. Entonces, este tipo de análisis lo que nos ayuda es a poder concentrarnos en una área en específico y poder sacar sus puntos positivos y sus puntos negativos, ¿de acuerdo? Y también tenemos la matriz de evaluación de factores internos, que es fortalezas y debilidades de la empresa a nivel general, ¿de acuerdo? Que puede ser una consecuencia de este análisis de áreas funcionales, ¿de acuerdo? Pero lo que yo tengo que hacer es conocer a la empresa desde adentro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus puntos positivos y cuáles son sus puntos por mejorar? Este tipo de evaluación debe ser documentado y debe llevarse a cabo por la empresa. No tienen que hacerse todos los tipos de análisis, ¿de acuerdo? No es que la empresa debe hacer su análisis PESTEC, sus 5 fuerzas, matriz, factores, funcionales, no. Debe coger uno de ellos, nada más. De evaluación externa solo uno o de evaluación interna solo uno. Y sobre esa que ha escogido, trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste este primer requisito de la empresa, ¿de acuerdo? Que debe realizar una evaluación a nivel externo y a nivel interno y debe estar evidenciado, ¿de acuerdo? Debe haber un documento donde se vea que la empresa ha hecho este análisis, ¿de acuerdo? Este análisis va a servir, como es un diagnóstico inicial, nos va a servir para que más adelante podamos ya entender los procesos o definir un alcance mejor para nuestro proceso productivo o para los procesos que queremos implementar un sistema de gestión, ¿de acuerdo? De calidad. Entonces, primer punto, la empresa debe utilizar cualquiera de estas herramientas para hacerse una evaluación externa o interna. Debe estar evidenciada. A ver, y ahora vamos a trabajar un poquito, no es toda la hora, pero sí un poquito nomás. Les voy a dar este link para que ingresen y trabajemos esta parte a manera de recordar. A manera de recordar la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces yo les pongo acá el link. Yo me pongo en un... A ver, y si ustedes se dan cuenta, déjame presentar. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí ya he puesto a cada uno su nombre. Es un trabajo que lo podemos hacer ahora, no es necesario que lo completen ahora, pero sí ir llenando poco a poco para acordarnos del análisis FODA. Entonces, vamos a suponer que nuestra universidad va
va a desarrollar un proyecto para gestionar los residuos sólidos que se están generando, ¿de acuerdo? En la universidad se generan muchos residuos sólidos, entonces la universidad está desarrollando un proyecto para hacer una gestión. ¿Qué significa? Reciclar, reusar, reducir, ¿no? Estos residuos sólidos que se generan dentro de la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, como proyecto, identifiquemos, por ejemplo, qué oportunidades, amenazas, fortalezas o debilidades hay, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en una oportunidad, ¿no? Entonces, tiene que ser algo, por ejemplo, pensemos en algo general para todos los proyectos de gestión de residuos sólidos que puede haber en todas las universidades de Arequipa. No solo en nuestra Universidad de San Pablo, sino a nivel de todas las universidades. ¿Qué oportunidades hay para que nosotros podamos desarrollar este proyecto? Por ejemplo, puede haber que haya algún incentivo, ¿no? Algún incentivo de repente gubernamental para que se desarrolle esta gestión de residuos. Entonces, ¿qué dice el gobierno de repente, no? Que todas las empresas que hagan una gestión de residuos tienen un beneficio, puede llamarse tributario de repente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Universidad de San Pablo desarrolla este proyecto, se puede beneficiar de ello, pero también otra universidad X o una universidad Y desarrolla este proyecto también y también se va a beneficiar, ¿no? Entonces, es una oportunidad, es algo en la que todos los que desarrollan lo mismo se benefician. De igual forma, una amenaza. ¿Cuál puede ser una amenaza? Que de repente no exista la tecnología adecuada para procesar algún tipo de residuo. De repente, ¿no? Queremos procesar aceite de cocina ya utilizado, pero de repente no tenemos la tecnología adecuada o no existe en Arequipa la tecnología adecuada. Entonces, esto, por ejemplo, va a afectar a todas las empresas que quieran hacer una gestión de residuos sólidos, ¿no? No solo a una, sino a todos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y luego, por ejemplo, una fortaleza es algo que nos diferencia de otra universidad, por ejemplo, ¿no? Aquí la fortaleza puede ser en la Universidad de San Pablo es que los alumnos están comprometidos con la gestión de residuos y ellos, todos los residuos que generan, los ponen en tachos disponibles para su reciclaje, ¿de acuerdo? Entonces, hay conciencia ambiental. Esa es una fortaleza de repente de nuestro proyecto. O una debilidad, por ejemplo, podría ser que no hay suficientes tachos de recolección de residuos en la universidad, por lo tanto no se puede recolectar todo lo que se quisiera, ¿no? Esa es una característica propia de la universidad, ¿no? Que puede diferir de otra universidad. En otra universidad, de repente, la fortaleza es que hay muchos tachos, pero la debilidad es que no hay conciencia ambiental, ¿no? Entonces, esos puntos varían de universidad a universidad o de proyecto en proyecto. En cambio, las oportunidades y amenazas son algo en común para todas las empresas, ¿de acuerdo? A ver, que imagínense cualquier oportunidad, amenaza, fortaleza o debilidad que pueda afectar a nuestra universidad, ¿no? Que nos sirva como un análisis. Y acá están los nombres de toditos ustedes. Ya tenemos, por ejemplo, de Karen, que también nos está ayudando. Si tienen dudas respecto a algo que ustedes quieran colocar, lo podemos conversar, ¿no? Cualquier duda que tengan, si esto será oportunidad, si esto será amenaza, si esto será fortaleza, si esto será debilidad, ¿no? Lo podemos conversar y de esa forma tener más claro este tipo de análisis que necesitamos hacer.
A ver, vamos a ir leyendo lo que vamos completando. A ver, Diana nos dice como oportunidad concientizar a los estudiantes para que hagan una correcta selección de residuos. Esto, por ejemplo, podría aplicar a todos los estudiantes de todas las universidades que hay en Arequipa, ¿no? Podría ser de repente una concientización o una mayor conciencia ambiental a nivel general, ¿no? Entonces, eso podría aplicar de repente a todos todas las universidades, ¿no? Imaginemos que Arequipa es una ciudad con bastante conciencia ambiental. Por lo tanto, hay buenas intenciones para gestionar los residuos sólidos. Por lo tanto, si cualquiera de las universidades quisiera implementar un proyecto de gestión de residuos sólidos, va a tener éxito. ¿Por qué? Porque las personas van a querer gestionar esos residuos sólidos, ¿de acuerdo? Entonces, una oportunidad para todas las universidades que quieran gestionar residuos sólidos es que los estudiantes tienen conciencia ambiental de cualquier universidad, porque es algo común a la ciudad, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, es una oportunidad, ¿no? César nos comenta comenzar una política de cuidado de medio ambiente en la universidad, ¿no? Entonces, de igual forma, esto, por ejemplo, si quisiéramos que sea como una oportunidad, tendría que aplicar a todas, ¿no? A todas las universidades, por ejemplo, que manejen gestión de residuos sólidos, ¿no? Entonces, de repente, el gobierno o la municipalidad, ¿no? Tiene una política de cuidado ambiental, da beneficios sobre arbitrios, ¿no? Para las universidades que manejen gestión de residuos sólidos. Entonces, las oportunidades afectan a todas las empresas del sector, de acuerdo a todos los proyectos de gestión de residuos sólidos. A ver, por ejemplo acá, ¿no? Coyuntura actual del cuidado y compromiso. Correcto, Alexis, ¿no? Entonces, actualmente hay un mayor cuidado y compromiso con el medio ambiente, ¿no? Eso afecta a todas las empresas, ¿no? Tener un valor agregado como universidad ecoamigable. Eso de repente podríamos manejarlo como aquí por ejemplo, Leonel, esto podríamos manejarlo de repente como una fortaleza de la universidad, ¿no? Que sea ecoamigable. Y en cambio la ley, por ejemplo, las leyes, lo podríamos ver como algo general para todas las empresas, ¿de acuerdo? Porque la ley aplica para todas las empresas del sector. Entonces, las leyes, dependiendo si son buenas o malas, no simplemente mencionar la ley, ¿no? Sino lo que tendrían que hacer es identificar cómo afecta algo que dice la ley con respecto al sector, ¿no? Por ejemplo, dice la Ley General del Ambiente, de repente te dice que todas las empresas deben tener una gestión de residuos sólidos. Perfecto, la empresa lo puede tomar eso como una oportunidad o como una amenaza. Pero esta ley, por ejemplo, afecta a todas las empresas o a todas las universidades que quieran tener una gestión de residuos sólidos, ¿de acuerdo? De igual forma, las amenazas, ¿no? Por ejemplo, las amenazas. La ausencia de tecnología necesaria para dar inicio al proyecto. Correcto. Esa, por ejemplo, una amenaza que nos comenta Úrsula, afecta a todas las universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma tecnología se va a utilizar en todas las universidades, pero si no hay la tecnología adecuada o hay una escasez o una ausencia de ella, entonces, por lo tanto, ninguna universidad podría dar inicio a su proyecto de gestión de residuos sólidos, ¿no? O de repente, Nailu nos comenta la carencia de recursos para el desarrollo del proyecto. Esto puede ser una amenaza o una debilidad. Si es amenaza, si las universidades en general carecen de estos recursos o incluso de presupuesto, mejor dicho, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, ¿no? De repente lo podemos ver más como una universidad pública, de repente, ¿no? Donde el presupuesto viene del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, de repente el Estado no da suficientes recursos financieros para hacer otros proyectos, por lo tanto, todas las universidades públicas podrían tener este déficit de presupuesto y por lo tanto no podrían desarrollar un proyecto de gestión de residuos sólidos, ¿no? Podríamos enfocarlo de esta manera. Ahora, si de repente la misma universidad, como universidad, no tiene presupuesto para desarrollar este tipo de proyectos, pero otras universidades
sí tienen recursos para desarrollar este proyecto, en este caso solo sería una debilidad de la universidad que estamos analizando, no de todas las universidades, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre que sea una amenaza o una debilidad. La amenaza afecta a todas las empresas, la debilidad solo afecta a una empresa. Las oportunidades benefician a todas las empresas, las fortalezas solo benefician a una empresa nada más, a la que estamos analizando. Por ejemplo, fortalezas. Tamara nos dice la existencia de una facultad de ingeniería ambiental que puede servir de soporte para la actividad de gestión de residuos. Correcto, esta es una buena fortaleza de nuestra universidad y estamos individualizando, ¿no? Porque en la San Pablo existe una facultad de ingeniería ambiental y esta facultad puede dar soporte a nuestras actividades, ¿de acuerdo? Esto no es un beneficio para todas las empresas, para todas las universidades, ¿no? No es que todas las universidades tengan su facultad de ingeniería ambiental que hagan esto. En nuestro caso sí, y sí funciona, ¿no? Por ejemplo, otra fortaleza nos comenta Karen, deseos por parte de los estudiantes para la superación personal, ¿no? El plan de implementación puede ser de bajo costo, ¿no? O sea, quiere decir que en nuestra universidad los alumnos tienen esa conciencia ambiental y quieren superarse personal o profesionalmente a través de la gestión ambiental, ¿no? Entonces, esto permite que el proyecto dentro de la universidad funcione. No sabemos cómo pueden ser los deseos de los estudiantes en otras universidades. Puede que tengan muchos deseos o pocos deseos, ¿de acuerdo? En nuestro caso sí hemos visto que sí, en nuestra universidad sí lo hay. Y esto ayuda para que se pueda desarrollar el proyecto de gestión de residuos sólidos, ¿de acuerdo? Entonces, fortalezas solo benefician a la empresa bajo análisis. Oportunidades benefician a todas las empresas del sector, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Karen nos dice, oportunidad, la motivación de los estudiantes para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos en las universidades, ¿de acuerdo? Entonces, como que la conciencia ambiental en los jóvenes estudiantes es fuerte y esto beneficia para que todas las universidades tengan un proyecto de gestión de residuos sólidos. A ver, como debilidades, por ejemplo, veamos por acá abajito, a ver. Subamos otra vez. A ver, Diana nos comenta, no hay suficientes tachos de recolección de basura. Perfecto, ese es un punto que hemos visto en nuestra universidad, ¿no? Y que va a impactar negativamente, ¿no? Entonces, esto es algo propio de la empresa bajo análisis. Nosotros no podemos decir que esto, que no haya suficientes tachos, le pueda atañer a todas las universidades, ¿de acuerdo? ¿No? Porque algunas de repente sí tienen suficientes tachos, ¿no? Tienen muchos tachos de recolección, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es especial de la universidad. Otro, por ejemplo, César, no todos los ambientes de la universidad cuentan con un sistema para disposición de residuos. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, también es una debilidad propia de la universidad, propia de la empresa, que no se cuenta con un sistema adecuado para recoger residuos. Otras empresas, otras universidades de repente sí cuentan con un sistema adecuado, por lo tanto, para ellos es una fortaleza, ¿no? Lo que nosotros puede ser una debilidad, ¿no? La cultura, una debilidad, por ejemplo, nos comenta Leonel, la cultura organizacional de la comunidad universitaria. Puede ser si solo atañe a nuestra comunidad universitaria, ¿no? Que de repente nuestra cultura no es para reciclar, reutilizar, ¿no? De repente otras comunidades universitarias sí tienen esta cultura de reciclaje, pero de repente las de nosotros no. Entonces, si nuestra cultura no es de reciclaje, entonces nuestro proyecto de gestión de residuos sólidos de repente no va a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con los residuos y si nadie genera residuos o los botan en lugares que no deberían ser, entonces por lo tanto no se desarrollan, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí Leonel puso los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son oportunidades para todas las empresas, ¿de acuerdo? ¿No? La 1311. Otra debilidad, ¿no? La falta de cultura ambiental por parte de los universitarios. En este caso, los universitarios de nuestra casa de estudios. Esa es una debilidad que solo atañe a nuestra universidad, ¿no? Si, por ejemplo, Cristina lo hubiera colocado en amenaza, se entendería que es a nivel general de la ciudad, todos los universitarios de cualquier universidad
les falta una cultura ambiental, ¿de acuerdo? Esa es una amenaza, pero que afecta a toditas las universidades, ¿de acuerdo? Entonces, hay que diferenciar. Oportunidades y amenazas benefician o impactan a todas las universidades. Fortalezas y debilidades impactan solo a la universidad bajo análisis, ¿de acuerdo? Eso hay que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, espero que con este ejercicio quede un poquito más claro cómo poder identificar o una oportunidad o una amenaza, o una fortaleza o una debilidad, ¿de acuerdo? O grupal o individual. Claro, otra debilidad, por ejemplo, que nos menciona Nailu, falta de integración de todos los departamentos de la universidad, de nuestra universidad, para esa cultura de reciclaje, por ejemplo, ¿no? Esa es una debilidad nuestra, ¿no? ¿Qué se hace con las debilidades? Bueno, trabajar sobre ellas, ¿no? Desarrollarlas, cambiarlas, ¿no? Darles la vuelta o si se puede, bueno, la idea es eliminarlas o minimizarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminamos esta falta de integración? Bueno, trabajando una capacitación en conjunto, modificando nuestra cultura organizacional, migrándola hacia el reciclaje, ¿no? Esas son formas de poder eliminar estas debilidades. Y las fortalezas, bueno, las tenemos que potenciar, ¿no? O sea, hacerlas más. Por ejemplo, dice existencia del Instituto de Energía Medioambiental, si no me equivoco, ¿no? Que puede dar soporte. Perfecto, entonces da cierto soporte. ¿Por qué no le damos más presupuesto para que nos dé un mejor soporte? Y por allí que se consiguen tecnologías para un mejor reciclaje, ¿no? Entonces, las fortalezas hay que potenciarlas, las oportunidades hay que aprovecharlas, las debilidades hay que eliminarlas y las amenazas hay que evitarlas, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien con el ejercicio. Ahí no, ¿dónde está? Muy bien, entonces, eso está bien. En eso consiste, ¿de acuerdo? Este ejercicio. Poder identificar claramente toditas estas... Esto, por ejemplo, ayuda para que la empresa pueda conocerse a sí misma, pueda conocer el medio donde se encuentra, ¿no? Para que de esta forma pueda implementar un mejor sistema de gestión de calidad. Y esto lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Entonces, a ver, continuemos con nuestra clase. A ver. Sigamos con, a ver, nuestra PPT. En la segunda sección del contexto de la organización nos dice comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Quién me dice que es una parte interesada o a quién se refiere cuando hablamos de parte interesada? Correcto, Leonel, un stakeholder. ¿Y qué es un stakeholder? ¿O cómo se define un stakeholder? Profe, Tamara. son aquellos que se van a ver, bueno, no afectados, o de repente, bueno, sí, claro, afectados o involucrados en las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente, pero que las actividades de alguna forma van a llegar a ellos, ¿no? Ya sea una consecuencia negativa o de repente algo positivo. Correcto, correcto, Tamara. Muy buena tu definición, ¿no? Que se ve afectado, por ejemplo, ¿no? Que puede afectar o se ve afectado por las actividades de nuestra empresa. Correcto, esa es una parte interesada. En este sentido, puede haber varios stakeholders, varias partes interesadas, varios grupos de personas o empresas, ¿no? Ah, entonces, a ver, la definición de parte interesada es lo que nos menciona Tamara, por ejemplo, ¿no? Es cualquier individuo, grupo, organización, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que ser una persona jurídica, ¿de acuerdo?
Cuando llamo grupo u organización, no necesariamente es una persona jurídica, puede ser un grupo de personas, un grupo de seres humanos, pero que tienen una simpatía en común, ¿de acuerdo? Tienen alguna característica en común. Ya con eso se forma un grupo o una organización, ¿no? Entonces, es cualquier individuo, grupo humano, organización empresarial o no empresarial, que pueden afectar, ¿de acuerdo? En primer lugar, pueden afectar a nuestra empresa o también verse afectados. Entonces, este concepto de parte interesada es de ida y vuelta, ¿no? Acá tenemos un grupo humano y acá tenemos a la empresa. Entonces, este grupo humano puede afectarnos como empresa o nosotros podemos afectarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte interesada puede afectar o verse afectada, ¿no? Por una decisión que nosotros hagamos, por una decisión que nosotros tomemos, por una actividad que nosotros realicemos o por algún producto que nosotros generemos, esta parte interesada se puede ver afectada, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste el concepto que nos decía Leonel de stakeholder o de parte interesada, ¿de acuerdo? Afecta o se ve afectada o se percibe como afectada. No necesariamente se está afectando, sino un tema de percepción, ¿no? Como que a mí me afecta, pero algo tangible de repente no. Pero se ve afectado por una decisión o una actividad o resultado generado por nuestra empresa, ¿de acuerdo? Entonces, la norma ISO 9001 nos dice que debemos conocer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y esto lo debemos evidenciar. Entonces debemos tener un documento que indique quiénes son las partes interesadas de nuestra empresa y cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas. Entonces necesitamos en primer lugar identificarlas. ¿De acuerdo? Por eso dice que analizar a los interesados o las partes interesadas permite identificar sus intereses, sus expectativas y su influencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo importante del análisis de las partes interesadas, ¿no? ¿Qué necesitamos? Conocer intereses, expectativas e influencia, ¿de acuerdo? Esto lo debemos nosotros conocer, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, uno de los grupos de interés de mayor relevancia dentro de la empresa son los clientes, ¿de acuerdo? Los clientes de la empresa son una parte interesada, porque los clientes, sea como grupo humano, ¿no? O como individuos, se pueden ver afectados por algún producto que nosotros realicemos, ¿no? Imagínense que nosotros elaboramos yogurt, ¿no? Lo vendemos muy bien en todos los mercados, pero que resulta que hubo un lote que no salió bien, ¿no? Y que no fermentó adecuadamente, y el producto que está dentro de nuestra botella de yogur, bueno, no es de la buena, no es de buena calidad, es peor aún, está malogrado. Y así está en las bodegas, ¿de acuerdo? Imagínense esa situación, donde nosotros tenemos nuestra botella de yogur, pero ha habido un lote que no ha tenido buena fermentación y se ha malogrado el producto. Sin embargo, ha llegado a las tiendas. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene un cliente, pide nuestra botella, abre y se va a ver afectado por un producto que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Porque está malogrado, ¿no? Entonces, este cliente tuvo expectativas sobre nuestro producto y al momento que abrió, se bajaron todas las expectativas, ¿no? Cambiaron sus expectativas, ¿de acuerdo? O se modificaron sus expectativas, ¿no? Entonces, ha cambiado. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el lado de clientes, tenemos que identificar sus intereses, expectativas e influencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? El cliente, ¿qué espera de nosotros? Que tenga un producto de calidad, que tenga un producto que no esté malogrado, que tenga buen sabor, que lo puede encontrar en cualquier bodega, que lo puede encontrar en cualquier mercado, ¿no? Esas son las expectativas de este grupo de interés que se llama clientes. No sé si se acuerdan ustedes el caso de esta empresa, creo que fue Poet o Sapolio o Clorox, que tuvo un lote de un desinfectante el cual estaba contaminado, ¿no? Entonces, nosotros somos grupo de clientes y tenemos una expectativa al respecto, ¿no? Que el desinfectante desinfecte, pero resulta que el desinfectante estaba contaminado, ¿no? Cosas contradictorias, pero pasan, ¿no? Entonces,
En eso consiste, por ejemplo, yo les decía que un grupo de interés importante son los clientes. Otros grupos de interés importantes para la empresa pueden ser los trabajadores de la empresa, los colaboradores, ¿no? Entonces, debemos considerar a los colaboradores como una parte interesada, porque los colaboradores también tienen algún interés sobre la empresa, tienen alguna expectativa y también influyen. Es más, si es un sindicato, influye más, tiene mayores intereses, ¿de acuerdo? Entonces, es una parte importante que hay que considerar. Los proveedores también, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros identificamos los intereses de los proveedores, o sea, qué expectativas tienen, cómo influyen en la empresa, porque los proveedores también tienen un poder de negociación, ¿no? ¿Y de dónde conocemos este poder de negociación? Lo conocemos del análisis de evaluación estratégica externa, ¿no? De nuestras fuerzas competitivas, ¿no? Había un modelo de 5 fuerzas de Porter. Uno de ellos es poder de negociación de los proveedores. Entonces, aquí, en ese punto identificamos a los proveedores y qué tal poder de negociación tienen, y aquí lo traemos a este análisis, ¿no? Donde vamos a identificar cuáles son los intereses o expectativas de estos proveedores que tienen bastante poder o poco poder sobre nuestro negocio, ¿no? Y adicional a ello, debemos aprovechar las relaciones que se puedan generar, ¿de acuerdo? De repente, hay un grupo de interés que es la sociedad civil. Entonces, de repente podemos crear alguna alianza, alguna asociación con la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Que pueda beneficiar a la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo importante de identificar a las partes interesadas, ¿no? Conocer intereses, expectativas e influencias sobre nuestra empresa. Y para eso utilizamos también diversas herramientas, ¿no? Pero todas estas herramientas, por ejemplo, lo que nos van a permitir es, por ejemplo, en primer lugar, identificar a las partes interesadas, ¿de acuerdo? Los potenciales partes interesadas, ¿no? Los clientes, proveedores, reguladores del mercado, organismos fiscalizadores, ¿no? Eh, la, la comunidad cercana, ¿no? O la sociedad civil, ¿de acuerdo? Entonces, identificar a todos ellos. Luego, analizar el impacto o apoyo que se puede generar cada uno. Entonces, ¿cuál es el impacto que genera los colaboradores, los proveedores, los clientes, la comunidad? ¿De acuerdo? Y finalmente, evaluar cómo responden estos interesados ante distintas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, plantear escenarios y luego evaluar cómo responden. De esta forma, nosotros hacemos un análisis de las partes de interés, ¿de acuerdo? Con respecto a la empresa. Y aquí, por ejemplo, podemos tener algunas herramientas para conocer, ¿no? Que son algunas formas para clasificar a los interesados. Y son estas gráficas, ¿no? Que nos dan en 2 ejes. Por ejemplo, la matriz de poder-interés, ¿no? Esta línea vertical representa el poder que tiene la empresa, o perdón, el poder que tiene la parte interesada sobre la empresa. Y esta al lado derecho, el interés que tiene la parte interesada sobre nuestra empresa. ¿De acuerdo? A ver, entonces aquí significa la parte interesada tiene mucho poder sobre nuestra empresa o tiene bajo poder sobre nuestra empresa. Y en este lado de la flecha dice, la parte interesada tiene mucho interés sobre nuestra empresa o tiene bajo interés sobre nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa minera, ¿de acuerdo? Una empresa minera va a analizar la parte interesada que es la comunidad cercana. ¿Ustedes qué creen? ¿La comunidad cercana a una empresa minera tiene mucho interés sobre la empresa minera? ¿La comunidad que está cercana tiene mucho o bajo interés? Mucho interés. Mucho. Correcto, Kenneth, Karen. Tiene mucho interés, ¿no? Es lo que pensamos, ¿no? Tiene mucho interés, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con los ejemplos cercanos vemos que afectan sus tierras, afectan sus zonas, afectan su vecindario, ¿no? Entonces, esta parte interesada, que es la comunidad cercana a una operación minera, tiene mucho interés sobre la empresa minera, ¿de acuerdo? Sigamos viendo. Esta parte interesada, que es la comunidad, ¿cuánto poder tiene sobre la empresa minera? Sobre las operaciones de la empresa minera, sobre el accionar de la empresa minera. ¿Tiene mucho poder
o tiene bajo poder? ¿Qué creen ustedes? Cualquier respuesta es válida, chicos, porque es su juicio de valor, ¿de acuerdo? Y que está hecho en base a su experiencia, a sus conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Una empresa o una comunidad, ¿qué tanto poder tiene sobre las operaciones, sobre las actividades de una empresa minera? ¿Tiene mucho o poquito? Mucho, profe. Por ejemplo, Karen nos dice que tiene mucho. Correcto. Por ejemplo, ¿no? De repente estamos pensando en los ejemplos recientes, ¿no? Que hemos vivido acá en Arequipa. Entonces, podríamos decir de repente que la comunidad tiene mucho poder sobre la empresa minera. ¿Por qué? Porque la comunidad se para enfrente de la empresa, se para en las vías de acceso y la operación de la empresa minera se corta, ¿no? No hay, no hay más trabajo, ¿no? Como que si fuera una huelga, ¿no? Entonces, nadie pasa, no hay transporte, se para la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esos son los últimos ejemplos que hemos visto recientemente, ¿no? Bueno, no tan reciente, 2019, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Entonces, la comunidad sí tiene un poder sobre la empresa, ¿de acuerdo? En cambio, de repente, estamos hablando de una unidad minera que queda a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eh, donde hay una unidad minera y hay una comunidad cercana. De repente pasa lo contrario. La comunidad cercana no tiene mucho poder sobre la empresa minera. ¿Por qué? Por la lejanía, por la altura, por la cantidad de personas, por, qué sé yo, la cobertura mediática, ¿no? Puede haber muchas razones. En ese caso, de repente no hay mucho poder. Pero en este caso sí. Entonces, esta matriz, por ejemplo, que es de poder-interés, ¿qué nos dice? Cuando una parte interesada tiene mucho interés sobre la empresa y también la parte interesada tiene mucho poder sobre la empresa, ¿qué debemos hacer? Nos vamos a este cuadrante y dice, debemos gestionar altamente. ¿Qué significa gestionar altamente? Significa que debemos saber qué pasa con esta parte interesada día y noche, atender sus intereses, atender sus expectativas, ¿de acuerdo? Conocer qué es lo que lo motiva a este grupo de interés. No dejarlo de lado, no pasarla sin importancia. Es decir, que debemos gestionarlo altamente, atentamente, ¿de acuerdo? Es como cuando una madre tiene a su recién nacido, lo atiende altamente, lo gestiona atentamente, no deja ni un minuto sin que esté con el bebé, ¿no? Entonces, igualito, cuando hay una parte interesada que tiene mucho interés y alto poder sobre la empresa, hay que gestionarla atentamente. ¿Por qué? Porque puede, como dice aquí, afectar o impactar bastante sobre nuestra empresa, ¿de acuerdo? Entonces, acá necesita una gestión especial. En cambio, si nos situamos al otro extremo, ¿no? Hay una operación minera, pero se encuentra a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Hay una comunidad cercana, pero es muy pequeñita. De repente esta comunidad cercana no tiene mucho interés. ¿Por qué? Porque de repente está bastante distancia de la operación minera y tampoco influye mucho. ¿Por qué? Porque son tan pocos y sin cobertura mediática no hay mucho poder. Entonces, ¿qué pasa? La empresa minera solo debería monitorearlo, ¿de acuerdo? O sea, tenerlos presentes. En ningún momento nos dice que hay que ignorarlos. No, ninguna parte interesada se ignora. A lo mínimo que pueden hacer es monitorear, es decir, cómo van sus intereses, se le está cumpliendo o no, pero no dice más allá de ello de una supergestión, ¿de acuerdo? Monitorear cómo están. ¿Por qué? Porque en algún momento puede cambiar la situación, el escenario, o tienen mucho poder o tienen mucho interés, ¿no? Otro caso, ¿no? Esta empresa minera a 5.000 metros, pero que tiene una comunidad cercana, ¿de acuerdo? Y esta comunidad cercana tiene mucho interés sobre la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta sus canales de regadío, afecta sus campos de cultivo, pero no tiene mucho poder esta parte interesada porque son pocos o no tienen cobertura mediática. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa minera? Mantenerlos informados sobre su accionar, ¿de acuerdo? O caso contrario, tiene mucho poder porque hay cobertura, son bastantes, ¿no? En la comunidad,
pero de repente no hay mucho interés. ¿Por qué? Porque de repente no tienen campos de cultivo afectados, no tienen canales de regadío afectados, entonces no, lo que haga la empresa no les afecta mucho. Entonces dice que hay que mantenerlo satisfecho. ¿Pero por qué? Porque tienen un alto poder sobre la empresa, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta esto. No hay mucho interés, perfecto, pero sí hay un alto poder. Entonces hay que mantenerlo satisfecho porque si se les ocurre cortar las vías de acceso, la empresa minera se para, ¿no? Entonces, estas matrices nos ayudan mucho para poder analizar y tener un plan de respuesta frente a los intereses de las partes interesadas, de los stakeholders, ¿de acuerdo? Es importante esta herramienta. Entonces, el sistema de gestión ISO 9001 de calidad me pide que yo haga un análisis de los interesados, ¿no? O sea, de los clientes, de los proveedores. ¿Por qué? Porque todos ellos son parte del sistema de gestión de calidad, ¿no? Cuando yo definí el sistema de gestión de calidad, tenía que satisfacer los objetivos de calidad de todas las partes interesadas, no solo de los clientes, sino de todas las partes interesadas, ¿verdad? Porque a eso me lleva una empresa de calidad. Los procesos que yo voy a certificar están siendo afectados por las partes interesadas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante realizar este diagnóstico que está en este capítulo 4. ¿De acuerdo? A ver, sigamos. Un tercer punto que hay que identificar se llama determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. Es decir, que debemos nosotros definir cuál va a ser el alcance del sistema de gestión de calidad. Y cuando yo digo alcance, es sinónimo de acotar o limitar, ¿de acuerdo? Se puede ver un poquito mejor con esta imagen, ¿de acuerdo? Yo en mi sistema de gestión de calidad puedo tener varias cosas, puedo incluir muchos procesos, puedo incluir muchos productos, ¿de acuerdo? De repente yo puedo incluir todos los productos de la empresa, yo puedo incluir todos los procesos de la empresa, ¿de acuerdo? Pero en eso tampoco consiste tener un sistema de gestión de calidad, sino la norma nos permite que nosotros podamos acotar en lo que se refiere al alcance del sistema de gestión de calidad. Es decir, que nos preguntemos, ¿no? ¿Cuáles son los límites del sistema de gestión de calidad? ¿No? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta dos puntos, ¿de acuerdo? Primero dice que el alcance proporciona justificación si un requisito de la norma no es aplicable, ¿de acuerdo? Sobre este primer punto, ¿cuáles son los requisitos de esta norma? Son todos los que están incluidos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, ¿de acuerdo? Entonces, los requisitos de esta norma están incluidos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Entonces, ¿qué te dice respecto al alcance? Dice que la empresa puede decidir que un grupo de requisitos no sea parte de este sistema de gestión de calidad, ¿no? A ver, ¿cómo lo vemos? A ver, acá está, estoy en la diapositiva 30, son como 2000. Ya. Por ejemplo, ¿no? Estos son los capítulos y dentro de cada capítulo hay una serie de requisitos para cumplir y de esta forma yo tenga implementado mi sistema de gestión de calidad, ¿no? Pero la empresa puede decidir no incluir un requisito o un grupo de requisitos dentro de que están incluidos dentro de la norma. Es decir, que yo de repente podría decidir no incluir, por ejemplo, en el capítulo 8, hay, que vamos a ver en el ejemplo siguiente, hay requisitos respecto al diseño de productos, ¿de acuerdo? Y ustedes saben que el diseño incluye de repente planos, de repente incluye prototipos, de repente incluye hacer pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La empresa puede decidir que estos requisitos respecto al diseño de productos, yo no los voy a incluir dentro de mi alcance de sistema de gestión de calidad. ¿Y esto qué significa? Que yo, cuando venga el auditor para verificar si se cumple el sistema de gestión, significa que él no va a auditar estos puntos porque no son parte del alcance, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, siguiendo este caso,
¿Por qué yo podría decir no incluir, digamos, el punto 8.1 de diseño de productos? Porque de repente mi empresa no diseña productos, ¿no? De repente yo entrego servicios que el cliente me pide que yo haga, ¿de acuerdo? A ver, ahorita vamos a verlo con un ejemplo. Y el otro punto que yo debo considerar dentro de mi alcance es que yo debo establecer los productos y servicios que voy a cubrir con la norma, ¿de acuerdo? La norma me pide que yo elija qué productos voy a implementar la calidad, ¿de acuerdo? Yo puedo tener una línea de productos, una bandeja de productos, y de los cuales yo tenga que elegir qué productos voy al final de repente certificar, ¿no? ¿Por qué tengo que elegir los productos? Porque dependiendo del producto es que yo voy a certificar el proceso, ¿de acuerdo? Porque el producto es resultado de un proceso. Entonces yo tengo que elegir qué productos van a estar cubiertos por la norma, porque en base a esos productos, los procesos que están detrás se van a certificar, se van a mejorar, se van a implementar, ¿no? Y se van a cubrir, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del producto, es que se van a cubrir los procesos dentro del sistema de gestión de calidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el producto es el resultado de un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, por acá vemos un ejemplo. Este es el ejemplo de alcance de una empresa, ¿de acuerdo? Una empresa ficticia X que pueda ser, ¿no? Y esto declara la organización respecto del alcance del sistema de gestión de calidad, ¿de acuerdo? Nos dice, el sistema de gestión de la calidad de la empresa AGB SAC considera los procesos necesarios para la producción y distribución de parabrisas laminados, como los que están acá, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está acotando y limitando al producto parabrisas laminados. Pero para obtener los parabrisas laminados necesitamos de los procesos de producción y distribución, ¿de acuerdo? Entonces, mi sistema de gestión de calidad tiene como alcance los procesos de producción y distribución para los parabrisas laminados, ¿de acuerdo? Parabrisas laminados son los parabrisas que están, por ejemplo, acá adelante, solo que este es de contexto, pero acá adelante, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué más nos dice? Esta actividad se desarrolla en su planta industrial del distrito de Cercado de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Ya nos pone un lugar. La producción y distribución de estos parabrisas laminados se desarrolla en este lugar de Arequipa. Perfecto. Este primer párrafo corresponde a este alcance que nos menciona de establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, ¿de acuerdo? Sigamos leyendo. Requisitos que no aplican. Dice, la empresa AGB declara que el siguiente requisito de la norma ISO 9001-2015 no aplica a los procesos involucrados en su sistema de gestión de calidad. El requisito 8.3, diseño y desarrollo de los productos y servicios. Porque los productos que se les brinda a los clientes atienden a requisitos previamente establecidos por cada cliente. ¿Qué significa esto en este ejemplo? Que la empresa AGB solo se dedica a producir parabrisas laminados según el diseño que le entregue el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo soy la empresa Toyota. La empresa Toyota me da un diseño de parabrisas laminados. Yo soy la empresa AGB, recibo este diseño de parabrisas laminados y en base a este diseño, yo empiezo a producir estos parabrisas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo no hago el diseño del parabrisas. Yo no tengo un área que me diseñe la forma del parabrisas, la resistencia del parabrisas o las características necesarias para diseñar un parabrisas. ¿De acuerdo? El diseño viene del cliente. Por lo tanto, se justifica que dentro de mi alcance de la norma yo excluya este requisito 8.3, porque el requisito 8.3 me habla sobre los requisitos que debo cumplir como empresa para diseñar un producto, ¿de acuerdo? Pero como yo no voy a diseñar, lo voy a excluir, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en mis capítulos de acá, del capítulo 8, el punto 8.3
lo estoy excluyendo porque trata sobre el diseño de productos, pero como mi empresa no diseña productos, ¿por qué? Porque yo tomo el diseño que me envía el cliente. El cliente me dice que el parabrisas tiene que tener tal forma, tales dimensiones, tal durabilidad, tal resistencia, y yo fabrico el parabrisas en base a ello, ¿de acuerdo? Yo no fabrico un parabrisas según lo que yo pueda diseñar y lo oferto al mercado, no. Yo hago parabrisas a pedido, por lo tanto fabrico lo que me piden, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no tiene razón de ser que a mí me auditen un proceso que yo no hago, ¿no? Yo no hago diseño y desarrollo de productos, ¿no? Yo no diseño un producto, yo no diseño parabrisas. Por lo tanto, no tiene sentido que a mí me auditen por un proceso que no hago. Entonces, yo declaro que este punto no va a ser parte, no aplica en mi sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 2015, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esto se refiere el primer punto del alcance, ¿no? Donde me dice que proporciona justificación si un requisito de la norma, no es aplicable. Y sí, pues, ¿no? El punto 8.3 no aplica al sistema de gestión de calidad porque yo no hago diseño de productos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo excluyo. Estaría acá, ¿no? El alcance es los capítulos del 4 al 10, a excepción del 8.3, que sería una exclusión. Yo tengo como productos los parabrisas laminados, pero estoy excluyendo del sistema de gestión de calidad de repente los parabrisas templados, que puede ser otro producto de mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, con este gráfico se podría entender que el alcance son todos los productos y requisitos que yo incluyo dentro del sistema de gestión. Y así como incluyo, puedo también excluir procesos o productos o requisitos de la norma. ¿De acuerdo? Entonces yo me voy a concentrar en este alcance. Los auditores del sistema de gestión de calidad van a verificar lo que está en el alcance. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que ustedes conozcan y manejen y sepan que la empresa debe declarar cuál es su alcance. Como está acá, como en este ejemplo, ¿no? Mi alcance como empresa es tales procesos para tal producto. ¿Que en dónde lo hago? Tal sitio. ¿Excluyo los requisitos de la norma? Sí, son estos. ¿Por qué? Por este motivo. ¿De acuerdo? Entonces, en esto consiste el contexto de la organización. Ya. Y el último punto del primer capítulo de requisitos es el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. ¿Qué significa este requisito? Que yo tengo que identificar todos los procesos necesarios para poder cumplir con mi alcance. Producción y distribución de parabrisas laminados, ¿de acuerdo? Entonces, en esta cuarta sección del sistema de gestión de la calidad de sus procesos, yo tengo que identificar todos los procesos necesarios para llevar a cabo la producción y distribución de parabrisas laminados. Entonces, de aquí pueden ser muchos procesos, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que la empresa es un conjunto de procesos, ¿de acuerdo? Todos destinados y tienen una finalidad, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la misma definición de producción de parabrisas, yo puedo tener distintos procesos, por ejemplo, de lavado, proceso de cortado de parabrisas, proceso de compra de vidrios, porque este proceso de compras me va a permitir la producción de parabrisas laminados. Entonces, yo tengo que identificar todos los procesos que estén relacionados con la producción y distribución de parabrisas laminados, siguiendo este ejemplo. Entonces, puede haber muchos procesos que yo tenga que identificar. ¿Y qué tengo que hacer con estos procesos? Yo tengo que declarar cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, cuál es la secuencia de sus actividades, cómo interactúan sus actividades, cómo controlo este proceso que se esté llevando de una forma adecuada, cuáles son los recursos necesarios y si existe disponibilidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo definir que el proceso de compra de vidrios, el proceso de importación de vidrios o de compra del extranjero, es un proceso dentro del sistema de gestión de calidad porque este proceso me permite producir parabrisas laminados. Entonces, del proceso de compra necesito, por ejemplo, las entradas y salidas. ¿Cuál es una entrada? De repente,
un requerimiento de almacén para comprar vidrios, porque no hay vidrios, ese es mi requerimiento, ese es mi insumo principal, ¿no? Y la salida, ¿cuál puede ser? Ya tener el vidrio en el almacén, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la secuencia de interacción, no? Recibo el pedido de vidrios, genero una orden de compra internacional, gestiono con aduanas y recibo los vidrios en mi almacén, por ejemplo, en algo simplificado. Criterios de control, por ejemplo, pueden ser control de tiempos, ¿no? Que el proceso de importación no debe durar más allá de un mes, por ejemplo, ¿no? Es un punto de control que yo debo que tener monitoreando, ¿no? Recursos necesarios. Necesito identificar para este proceso quiénes son las personas que son parte del proceso, quiénes interactúan. El comprador, el jefe de compras, el jefe de almacén, los distintos puestos de trabajo que son parte, ¿no? Por ejemplo, responsables y dueños del proceso. ¿Quién se hace responsable de que este proceso funcione en la empresa? Es decir, ¿quién es el responsable de que se tengan acá los vidrios, ¿no? ¿Quién asume esa responsabilidad? Podría declarar de repente que el jefe de compras, el jefe del área de compras, es el responsable de la compra de vidrios. Entonces, todos los procesos necesitan un responsable, ¿de acuerdo? Alguien a quien pueda gestionar y se pueda asegurar que los procesos funcionen, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, también me dice riesgos y oportunidades, es decir, más adelante vamos a ver tema de riesgos, pero aquí, por ejemplo, tengo que ver qué riesgos se presentan para realizar la compra, de repente que no hay stock o que los proveedores estén en huelga, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y evaluación de procesos significa cómo evalúo para una mejora, que es el consiguiente punto, una mejora de procesos, ¿no? Y para eso utilizamos, por ejemplo, diversas herramientas, el mapa de procesos, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa debe trabajar en un mapa de procesos y tenerlo claro, ¿de acuerdo? Y ustedes, si se acuerdan, hace muchos años atrás hicieron en su curso de organización y métodos un mapa de procesos, ¿de acuerdo? Entonces, deben acordarse que existen los procesos operativos, que son los procesos cercanos o que tienen contacto directo con el cliente, los procesos de apoyo, los procesos que dan soporte a estos procesos operativos para que funcionen y los procesos estratégicos. Entonces, un primer ejercicio es que la empresa pueda identificar sus procesos en base a estas tres categorías, ¿no? Yo les había dicho que la empresa es un conjunto de procesos. Aquí está la muestra, ¿no? Entonces, la empresa puede empezar haciendo un mapa de procesos para identificar los procesos principales y luego trabajar en una herramienta que de repente la conocen, que se llama el diagrama CIPOC, ¿no? Por las iniciales, ¿no? S de proveedor, I de entradas, P de actividades, bueno, en inglés, ¿no? O de salidas y la C de cliente, ¿no? Entonces, a través de este análisis CIPOC, nosotros podemos identificar los elementos de cualquier proceso, ¿de acuerdo? De cualquier proceso. La pregunta es, ¿han trabajado antes con un diagrama CIPOC? ¿Y en su curso de organización o en otro curso lo vieron? En Orga, profe. Ah, qué bueno, este es un buen curso, ¿ah? Porque también les da mucha base de trabajo, ¿ah? Qué bueno. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que el miércoles vamos a trabajar un diagrama CIPOC, ¿de acuerdo? Para un proceso simple, por ejemplo, de elaboración de polos deportivos. Entonces, vamos a acordarnos cómo se realiza un diagrama CIPOC, pero el día miércoles entrando a la clase, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver el día miércoles entonces. Después ya pasamos al siguiente capítulo que es de liderazgo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase, mis estimados jóvenes. A ver, entonces...